Espera. Hay algo. Tienes razón. Tráeme el padre. Las fronteras del descubrimiento se hallan al filo del progreso de la ciencia. Allí, el proceso de investigación les gana terreno constantemente a los misterios y poco a poco va iluminando lo desconocido. Nuestra búsqueda de conocimiento se ve impulsada por nuestra necesidad de sobrevivir y prosperar aquí, en el planeta Tierra. También está motivada por nuestro deseo de comprendernos a nosotros mismos, así como el lugar que ocupamos, es decir, el propósito de nuestra existencia en nuestro mundo y el universo que nos rodea. El progreso de las investigaciones sobre historia, arqueología, idiomas antiguos y antropología nos han dado acceso a conocimientos que han estado ocultos por muchos siglos. Estos conocimientos nos ayudan a comprender mejor el significado y propósito de nuestras vidas. Es natural que una narración comience por el principio, pero en el caso de nuestra historia es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos descubrir los fundamentos de nuestras experiencias? ¿Dónde o cuándo fue nuestro comienzo? Los antiguos babilonios nos legaron uno de los mitos más antiguos acerca de los orígenes de la humanidad. Es un poema épico acerca de la creación, el cual fue escrito en algún período del segundo milenio antes de Cristo. Se llama Enuma Elish, lo cual significa cuando en lo alto. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, al terreno de abajo no se le había dado nombre, nada sino el Apsu primordial, su engendrador, y Momut Tiamat, la que los concibió a todos, sus aguas se mezclaron como un solo cuerpo. Según los expertos, los antiguos babilonios creían que Apsu representaba el agua dulce y Tiamat el agua salada. Al comienzo de la creación no habían sido separadas todavía. Mezcladas como estaban, poseían en sí mismas las semillas de la vida. Produjeron, pues, generaciones de dioses que al transcurrir el tiempo crearon al hombre. Los indios navajos y pueblos de Norteamérica comparten un concepto tradicional basado en varias creaciones separadas. Los aztecas del antiguo México tenían creencias similares. El dios Quetzalcóatl inventó la gente formándola de ceniza. Vino un gran diluvio y los seres humanos se convirtieron en peces. El Creador probó de nuevo, pero hubo un eclipse completo de sol y en la oscuridad vinieron los jaguares y se comieron a toda la gente. Una lluvia de fuego y cenizas de origen volcánico destruyó la tercera creación. El cuarto intento fracasó cuando el mundo quedó en ruinas debido a un violento huracán y sus habitantes se volvieron monos. El mundo, así como lo conocemos, es el resultado de la quinta creación y está condenado a la destrucción por los terremotos y el hambre. El cuadro no es muy animador, ¿verdad? A pesar de ello, esta visión cosmológica era muy real para los aztecas. Todo esto aparece descrito en la famosa Piedra del Sol, la cual es probablemente el artefacto más importante de la civilización azteca. Fue labrada en el siglo XV y pesa más de 25 toneladas. De ella obtenemos evidencias muy sólidas acerca de lo que sus inventores creían sobre su procedencia. Pero, ¿refleja con exactitud nuestro verdadero origen? El autor suizo Erich von Däniken ha escrito 16 libros. Ninguna otra de sus obras ha tenido el fenomenal impacto de su libro publicado en 1968, cuyo título es Carros de los Dioses. Este propone una visión novedosa del desarrollo humano aquí en la Tierra. En un pasado indefinible, una nave espacial desconocida descubrió nuestro planeta. Pronto los tripulantes se dieron cuenta que la Tierra llenaba todos los requisitos para el desarrollo de la vida inteligente.
Desde luego, el hombre de esos días no era Homo sapiens, sino algo distinto. Los astronautas fertilizaron artificialmente a algunas hembras de esa especie, las hicieron sumirse en un profundo sueño, dicen los antiguos, y luego se fueron. Miles de años más tarde volvieron los viajeros espaciales. Repitieron su experimento genético varias veces hasta que por fin produjeron una criatura con suficiente inteligencia a la cual le impartieron las reglas de la sociedad. La Biblia y el Corán proveen la base de las enseñanzas tradicionales judeo-cristianas e islámicas relativas a nuestros comienzos. Ambas obras apuntan a un creador que actuó desde fuera de los límites del tiempo y el espacio. Describen un ser todopoderoso que se mantiene por encima y más allá de las leyes naturales que gobiernan nuestro mundo físico. Enseñan que este Dios creador ejerció su poder sobrenatural y creó todas las cosas conforme a su divino propósito. La Biblia incluye esta referencia sumaria a la creación. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Corán, libro sagrado del Islam, comparte de este modo la visión bíblica básica de la creación. He aquí vuestro Dios es Alá, que creó los cielos y la tierra en 6 días, y luego se sentó en el trono. Él cubre la noche con el día, que se apresura a seguirla, y por su mandato ha hecho obedecer al sol, la luna y las estrellas. Suyos son en verdad toda creación y mandamiento. Bendito sea Alá, el Señor de los mundos. A principios del siglo pasado, algunos científicos comenzaron a proponer nuevas teorías en cuanto al origen de la vida en el planeta, las cuales estaban en conflicto con el creacionismo tradicional. En diciembre de 1831, el barco Beagle zarpó de Inglaterra en un viaje de 5 años alrededor del mundo. A bordo de esta nave exploradora iba en calidad de naturalista voluntario Carlos Darwin, que entonces tenía solo 22 años de edad. Las observaciones y conclusiones de Darwin habrían de revolucionar la visión convencional de nuestros orígenes. Pensaban que Dios había creado los animales y las plantas específicamente aptos para cada medio ambiente. Si fuera cierto, la vida en una isla del océano tendría que ser semejante a la de otra isla. Darwin descubrió que las islas no se parecían entre sí, más bien que las especies en una isla eran similares a las del continente más cercano y no a las de otra isla. Darwin hizo sus descubrimientos más significativos en las Islas Galápagos, situadas a más de 1000 kilómetros al oeste de la costa del Ecuador. Allí Darwin descubrió especies de animales que eran exclusivas de ese archipiélago. Notó también variaciones específicas entre animales similares de las diferentes islas. Regresó un día trayendo un caparazón de tortuga desde una isla que había visitado. Un residente del centro más poblado le dijo, viendo el caparazón: «Así que has estado en tal isla». Él le contestó pasmado: «¿Cómo sabe usted dónde estuve?». El residente contestó: «Porque ese caparazón es de esa isla». Luego Darwin dijo: «¿Cómo sabe eso?». Contestó el hombre: «Porque cada isla contiene tortugas con formas particulares y yo los puedo reconocer». Eso le entusiasmó mucho a Darwin. Las observaciones de Darwin lo condujeron eventualmente a desarrollar su teoría de selección natural y a publicar en 1859 su libro, El origen de las especies. La primera edición se agotó el mismo día en que salió. La siguieron 5 ediciones más con revisiones. A menudo se lo denomina el libro que sacudió al mundo, pues ayudó a formar el pensamiento científico moderno acerca de nuestros orígenes. Inicialmente se define la ciencia como un proceso materialístico. Eso es dar tributo al darwinismo, es decir, recibimos ese legado de él, que somos independientes de Dios. Usando como punto de partida las teorías evolucionistas que Darwin desarrolló, los científicos y filósofos han elaborado sus propias respuestas a las preguntas acerca de los orígenes. Hoy existen numerosas variaciones sobre el tema de Darwin.
Entre los científicos evolucionistas, la teoría del Big Bang, es decir, la gran explosión, ha sido aceptada ampliamente como un punto de comienzo para la historia de nuestro universo tal como lo conocemos. Esta teoría sugiere que toda la materia que existe hoy en el universo se deriva de una masa fuertemente comprimida e increíblemente caliente de partículas subatómicas que explotó algo así como 10 o 15 mil millones de años atrás. Esa tremenda explosión de energía creativa echó a andar el universo y eventualmente dio a luz las galaxias, los astros y planetas, y por fin formó toda clase de vida y materiales que contiene el universo. Como hablan los científicos, que el Big Bang es en realidad el universo entero, el cual es en realidad un espacio que se expande y produce otro espacio con el transcurso del tiempo. Si nos imaginamos observando el universo desde una dimensión exterior, tal vez nos parecería que hay una tremenda explosión a partir de un punto. La teoría de la evolución enseña que la vida en el mundo ha evolucionado a través de vastos períodos en los cuales las formas sencillas unicelulares se han desarrollado completamente al azar hasta formar organismos complejos a través de un proceso de error y repetición. Fue a este proceso que Darwin llamó selección natural. Darwin dijo que había 4 pasos. Primero que nada, que la variación existe. No hay 2 en una población que sean exactamente iguales. Segundo, que cada población se procrea en exceso. Cada año llegan a la existencia más de lo que pueden sobrevivir hasta el próximo año. Eso lleva a la lucha por la existencia, la competición y la supervivencia del más hábil. Este último cuenta con la ventaja de la variación. Por último, que la variación se hereda, es decir, que los descendientes de los que sobreviven tienen más posibilidad de seguir variándose. ¿Somos el resultado accidental y no planificado de un proceso de evolución a través de un proceso de selección natural? ¿O somos obra de las manos de un ser supremo, el Alá del Corán y el Dios de la Biblia? ¿Debemos nuestra existencia a los dioses aztecas o babilónicos o a ciertas criaturas del espacio exterior? ¿Cuál es la verdad acerca de nuestro origen? Hoy la teoría de la evolución les es presentada a los niños escolares y promovida por los medios de comunicación como si fuera un hecho comprobado. La verdad, sin embargo, es que la teoría de la evolución no es más que eso, una teoría. Sus fundamentos científicos son en realidad bastante débiles. El biólogo molecular y autor Miguel Denton nos ofrece este vistazo de Carlos Darwin y su teoría. El concepto popular de un Darwin triunfante, cuya confianza en sus opiniones sobre la evolución fue en aumento después de 1859, es una grotesca falsificación. Por el contrario, para cuando se publicó la última edición de El origen de las especies en 1872, se hallaba plagado por la duda interior y frustrado por la incapacidad de responder las muchas objeciones que se habían levantado contra su teoría. En los días de Darwin, no se podía probar en forma concienzuda su teoría de selección natural debido a las limitaciones del equipo científico disponible en esa época. Los científicos de hoy pueden estudiar los complejos sistemas que existen aún dentro de los organismos unicelulares más simples. Muchos piensan que una célula es menos compleja que un organismo multicelular. Darwin también pensaba así y que el primer organismo tenía solo una célula. Se le perdona a Darwin porque en ese tiempo no existía equipo alguno para ver lo que había dentro de la célula. Ahora que lo tenemos, vemos que hay una gran complejidad en el interior de una célula. Las amebas se mueven como nosotros, aún sin tener músculos, sino solo microfilamentos. Nosotros digerimos la comida, respiramos, también las amebas, aunque son minúsculas. Solo poseen una célula, pero son complejas y hacen todo lo que hacemos.
La complejidad hasta de las formas de vida más simples es una de las razones por las cuales muchos científicos se sienten cada vez menos satisfechos con la explicación evolucionista que insiste en confiar puramente en el azar sin rumbos de ninguna clase. Hay buenas razones para que los científicos cuestionen el supuesto poder de la suerte. Veamos esta sencilla demostración y nos será fácil comprenderlas. Aquí hay 3 bloques, numerados 1, 2 y 3. Hay 6 combinaciones posibles de estos números. Pongo primero los bloques en esta caja y luego la sacudo. Ahora, si me pongo a extraer los bloques uno a la vez, ¿qué probabilidades tendría de sacarlos en su orden numérico? Bien, puedo esperar sacar los números 1, 2 y 3 en ese orden, una vez en cada 6 intentos. Aquí hay 2 bloques más, numerados 4 y 5. Los añado a los otros 3 y los pongo en la caja. Ahora tengo 120 posibles combinaciones. La ley de los promedios me dice que puedo esperar que sacaré los bloques numerados 1, 2, 3, 4 y 5 en ese orden, un promedio de una vez por cada 120 intentos. Veamos. Aquí están los bloques numerados del 6 al 10. Los pongo en la caja con los otros. La probabilidad que tengo de sacar todos los 10 bloques en su orden numérico es menos que 1 en 3,5 millones. Permítanme poner esto en perspectiva. Si yo me dedicara a esto como tarea y trabajara en ello noche y día sacando todos los 10 bloques uno a uno en 15 segundos, podría esperar ganar este juego como promedio una vez cada 18 meses. Y si doblara la cantidad de bloques numerados en secuencia de modo que fueran 20, ¿por cuánto tiempo puedo esperar que debo trabajar para sacar los 20 bloques en su orden? Supongamos que yo pudiera jugar con la rapidez del rayo, sacando los 20 bloques en el espacio de un solo segundo, y repetir la operación el segundo siguiente y cada segundo de allí en adelante. Bien, la ley de los promedios dice que si hago eso puedo esperar que sacaré de la caja los 20 bloques en orden al ritmo de una vez cada 77,000 millones de años. Este jueguito de números no es nada si se lo compara con la intrincada complejidad de aún las más sencillas partículas materiales. El fisiólogo y autor Pierre Lecomte-Dunois, en su libro titulado El destino humano, estimó que las probabilidades de formar una molécula de proteína compuesta de 2,000 átomos son algo así como 10 a la 321 potencia. No hay una buena forma de expresar ese número. Es incomprensible. Búsquese una hoja grande de papel y escriba un 10 seguido de 320 ceros. Mejor ni se moleste. Escuche lo que escribió Lecomte-Dunois. Cualquier suceso que se pueda tener, en promedio, una oportunidad de manifestarse, necesita un periodo de tiempo infinitamente más largo que la edad calculada de la Tierra, pareciera que puede ser considerado como imposible en el sentido humano. El carbono ocupa el 4º lugar entre los elementos más comunes del universo. No obstante, este elemento tan ordinario y absolutamente básico para toda la vida orgánica es extremadamente complejo. Para ser producido naturalmente, 3 núcleos de helio deben combinarse para formar un solo núcleo de carbono. Nosotros hemos descubierto que las condiciones necesarias son muy precisas para que suceda eso. En otras palabras, si el balance de las fuerzas en el núcleo atómico fuera un poco diferente, esa reacción no ocurriría para formar suficiente carbono que sea significativo. El que descubrió esto, o sea, la manera como ocurre esta reacción para la formación del carbono y sus condiciones necesarias para formarse, fue Fred Hoyle, quien fue uno de los grandes astrofísicos y cosmólogos del siglo. En ese tiempo, él era escéptico a la religión. Era ateo. Algún intelecto supercalculador debe haber diseñado las propiedades del átomo del carbono,
De otro modo, las probabilidades de que yo encontrara un átomo así a través de las fuerzas ciegas de la naturaleza serían absolutamente minúsculas. Una interpretación de los hechos conforme al buen sentido sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, la química y la biología. Las cifras que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan sobrecogedoras que ponen esta conclusión más allá de toda duda razonable. Al parecer, es imposible que exista evolución a través de una larga serie de mutaciones al azar sin dirección alguna. Este hecho proyecta una nube de duda sobre todo el escenario evolucionista. Los científicos buscan hoy atajos, saltos milagrosos fuera del ámbito del azar. Muchos se sienten francamente maravillados de sus descubrimientos al hallar evidencias cada vez más claras de diseño inteligente en la naturaleza. Desde luego, para que exista diseño inteligente, se necesita un diseñador. Y la más clara descripción de un diseñador y de su obra se halla aquí, en la Biblia. El mismo relato de la creación registra una progresión sistemática de actos creativos, la cual culmina en la creación del hombre. El profeta hebreo Jeremías, al escribir acerca del Creador, hace énfasis en este diseño inteligente. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La teología bíblica de la creación no intenta proveer una descripción científica de los actos creativos de Dios. En lugar de ello sugiere el significado, el propósito, el blanco de la creación. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pienso que este versículo es muy importante respecto a cómo entendemos la creación. Es decir, ver el universo como una creación es un asunto de fe y no de conocimiento científico. Dicho en otras palabras, podemos conocer el universo detalladamente gracias a la investigación científica, pero lo aceptamos como creación divina debido a nuestra confianza personal en Dios. Quizás muchos de nosotros nos hemos apresurado demasiado a descartar este antiguo libro por considerarlo una colección de fábulas inútiles, leyendas y tradiciones. Pero su valor alcanza mucho más allá del dominio de la ciencia. Trata de conceptos que no pueden ser analizados en un laboratorio. Enfoca muchas preguntas que la ciencia no puede responder. Es decir, la ciencia puede explicar cómo se conduce el universo y cómo ocurren las cosas en él mismo, pero no puede explicar por qué existen las cosas en vez de no existir. No tiene una respuesta real para la pregunta fundamental sobre la existencia. ¿Será posible que las páginas de la Biblia, tan descuidadas, nos ofrezcan información exacta acerca de nuestros orígenes? Si es así, no estamos aquí por accidente. Debemos vernos como participantes en el diseño del Creador. Nuestra existencia debe obedecer a un plan, un propósito real. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.